la historia de la Amazonía peruana y brasileña de un vuelco total. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el consumo del caucho por las industrias europeas y norteamericanas se hacía más exigente. Fueron ellos, y particularmente el Imperio Británico, quienes se interesaron por el caucho de esta zona, siendo la Iquitos Steamship Co. Limited la que aseguró su comercialización. Rápidamente se estableció en la Amazonía una industria artesanal de exportación. El caucho iba a los principales destinos europeos: Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Iquitos, hacia fines del siglo XIX, de ser un pueblo de pescadores artesanales de 200 habitantes, pasó a ser una urbe próspera de 20.000. El caucho se convertía así en la economía estable, cubriendo el 90% de las exportaciones y generando una industria fácil y rentable, pues no exigía inversión, no necesitaba sembrar ni cuidar, solo recoger y exportar. Con el caucho se inaugura en la región el ciclo de la actividad extractivo comercial, un inicio que no tiene cuándo acabar. Entre 1904 y 1920 se amasaron grandes fortunas en Iquitos, siendo los empresarios ingleses los más favorecidos. El negocio bancario y comercial se incrementó. Commercial Bank of Spanish America, que luego en 1917 fuera adquirido por el Anglo South American Bank, fue el dueño de las finanzas y los sistemas crediticios. Se respiraba pues prosperidad y la modernidad llegaba a pasos agigantados. En la primera década de 1900, bajo una nueva ley de estímulo que el gobierno otorgaba a los productores del caucho, se abrieron nuevas empresas, la Inca Rubber Company y la Peruvian Amazon Company, con capitales británicos. La Amazonía loretana había florecido en poco tiempo, convirtiéndose en el segundo exportador después de Brasil, teniendo como puerto de embarque a Iquitos. Este periodo de esplendor se lo debemos a dos personajes oscuros y sombríos que la historia se encargó de desenmascarar y juzgar, llamados los varones del caucho. Carlos Fermín Fiscarral, que asociado con capitalistas brasileños y bolivianos incursionó en la zona sur de la selva, siendo las cuencas del río Cayali, Urubamba, Manú y Madre de Dios su lugar de explotación, estableciendo su centro de operaciones en el Fundo Michagua. Pero sus incursiones en la zona cauchera estaba precedido de engaño, matanza, robo, agresión y genocidio. Julio C. Arana, otro de los artífices de esta época, si no el más cruel y despiadado varón del caucho, se internó entre las zonas del Putumayo y Caquetá, tras cancelar sus negocios de sombreros y valiéndose de métodos vedados por la ley, fue amasando fortuna. Se asoció con personas que aportaron capital y con actitudes fraudulentas y mañosas se fue deshaciendo de sus socios hasta convertirse en amo y señor de la empresa. Los personajes antes mencionados, junto a sus célebres forajidos, Víctor Macedo, administrador del primer campamento central, La Chorrera, en el río Igaraparaná, y Miguel Loaiza, administrador del segundo campamento central, El Encanto, en el río Caraparaná, unido a ellos una lista de inmemorables, fueron los causantes del genocidio más grande que haya conocido la historia de la Amazonía. Más de 40.000 indígenas boras, huitotos, ocainas, andoques, muinanes, nonuyes, recígaros fueron exterminados cruelmente. Los ancianos eran asesinados, las mujeres jóvenes prostituidas o vendidas para la servidumbre. Los niños eran vendidos como esclavos a las casas de ciudad. El indio, al ser separado de su mundo, perdía todo interés por la vida, su sociedad y sus costumbres. Se entregaba vencido en espíritu, con la esperanza de que alguien viniese a rescatarlo. Mientras miles de indios eran exterminados, golpeados, dispersados, aislados, marginados, excluidos y la Amazonía saqueada, en la ciudad se sembraba los cimientos de la nueva sociedad loretana: la Casa de Fierro, la Casa Madrid, el Hotel Palace, el Teatro Alhambra, la Casa de Aduana, el Tren Urbano, la Casa Pinasco, la Casona Fernández, la Plaza de Armas, están como únicos guardianes de la verdad, reflejo de una época mezclada de prosperidad y barbarie.